Hola, ¿me escuchan? Bueno, pueden responder por el grupo que lo voy a estar viendo. Creo que vamos a comenzar. Esta charla tenía más de 20 y algo de inscritos, pero bueno, si esperamos más vamos a atrasarnos con la otra. Esto igual lo vamos a estar grabando, así que lo vamos a compartir y lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales de las organizaciones y en el canal de YouTube, así que bueno, vamos a tener oportunidades de mostrárselo a las personas que no. Y les iba a pedir que porfa quiten su cámara para mejorar un poco la conexión acá. Y bueno, estén pendientes de mutearse siempre para no interrumpir la conversación. Cuando Juan termine de conversar, vamos a tener unos minutos, unos 10 minutos para hacer preguntas y respuestas. Y creo que eso es todas las indicaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo y vamos a darle. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno que hayan podido llegar en tiempos tan tumultuosos. Primero que todo, bueno, mi nombre es Juan Andrés Cardera. Yo soy tesista de antropología de la Universidad Central de Venezuela. Mi interés principalmente es el habla popular y ahorita mi interés como puntual son los refranes venezolanos. Hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar del acercamiento de la antropología, particularmente desde el trabajo de dos antropólogos de la Universidad de Cambridge, Rebecca Bryant y Daniel Knight, a las orientaciones que podemos tener individual y comunitariamente hacia el futuro. Y vamos a experimentar un poco de esto con ciertas reflexiones, ¿no?, de activismo y política radical. Comienzo citando a uno de mis pensadores favoritos de toda la vida, que se llama Miguel de Unamuno, filósofo español, que vivió tiempos a nivel mundial, que dijo una vez, un poco en forma de chiste, pero de manera muy seria, que existen dos clases de tontos: los tontos originales y los tontos de repetición. No pretendo ser aquí original, pero sí pretendo poner entonces a la disposición de ustedes algunas series de planteamientos e ideas que están en la disciplina para pensar el futuro. Comienzo también después ahora con una cita de Gramsci que dice que las crisis consisten en que lo viejo está muriendo y lo nuevo se resiste a nacer. Creo que es una cita bastante pertinente para los actuales momentos que estamos viviendo de pandemia, en donde sabemos que la reconfiguración del orden social global está patente, y de no ser reconfigurado seguramente vamos a volvernos a encontrar en momentos difíciles como los que estamos viviendo. En este sentido, comienzo diciendo que las ruinas del colapso financiero mundial, de la crisis del 2008 y crisis subsiguientes, las ruinas de la economía o las ruinas que caen a nuestro alrededor provocadas por el coronavirus, los millones de desplazados por los conflictos armados, el resurgimiento del populismo tanto de derechas como de izquierdas y el inminente desastre ecológico hacen del futuro un tema álgido. Antes, en la antropología, el futuro era un tema muy poco tratado. La temporalidad pasado, presente, futuro siempre ha sido como un tema en la teorización antropológica, pero es más desde el lado de cómo desde el pasado se construye, desde visiones del pasado se construye el presente, en donde se ha como que presentado más el énfasis de la teorización antropológica. Recientemente los antropólogos han puesto en palestra cuestiones fundamentales sobre los futuros desplazados, reimaginados o precarios, que han llevado a la gente a reevaluar sus expectativas, reorientándonos hacia lo que está por venir. Es nuestro parecer que la antropología está particularmente bien situada para estudiar cómo nos orientamos hacia el futuro en la vida cotidiana, en el día a día, ya que el futuro nos atrae de numerosas maneras afectivas, sentimentales, por la esperanza y las grandes expectativas, por la anticipación o la especulación fantástica, o por los actos de fe o la creencia en un destino manifiesto. Constantemente preparamos el terreno para el futuro a través de pensamientos y deseos que se adelantan a lo posible, a lo plausible y potenciante del presente.
Nuestras acciones están orientadas al futuro, dan forma a nuestras relaciones en el presente y a la forma en que elegimos archivar selectivamente el pasado que dejamos atrás. En este sentido, las aproximaciones al futuro que vamos a plantear aquí son la anticipación, la expectativa, la especulación, la potencialidad y por último, la esperanza como un plus. Tales trayectorias temporales no son todas las trayectorias temporales que podemos filosofar, ¿no? Nuestro objetivo, sin embargo, es introducir estas orientaciones como una forma de pensar sobre las teleologías indeterminadas y abiertas de la vida cotidiana. Disculpen. La teleología en ciencias sociales siempre ha tenido como una mala fama, ¿no? Según un poco con las teorías del evolucionismo o con cierto progresismo no, con ciertas visiones del progreso que plantean como el final de la historia o estadios de evolución humana. Sin embargo, alejándonos de ese tipo de visión teleológica clásica, moderna, nos podemos unir al giro neo-aristotélico de la filosofía moderna con una comprensión renovada de la teleología como múltiples formas de navegar el curso de la vida cotidiana hacia los fines, en plural, como la única manera de dar sentido al papel del futuro en la orientación de la acción cotidiana. Tenemos la intención entonces con esta charla de romper la noción de tiempo lineal, pero conservando un aspecto de la teleología que consideramos importante para pensar en la vida cotidiana. Nos preguntamos entonces, en este espacio, ¿qué rol tiene la conjetura filosófica sobre el papel del futuro en la conformación de la temporalidad que vivimos? ¿Qué puede decirnos ello sobre las formas en que actuamos juntos en nuestras orientaciones hacia el futuro? Así pues, el concepto de orientaciones, que he dicho antes, expectativa, tiene por objeto ayudarnos a comprender la relación entre el futuro y la acción. Esperar, especular, anticipar y esperar son todas orientaciones futuras que los antropólogos han utilizado recientemente para reclamar el futuro como una dimensión central de nuestra temporalidad. Voy a tratar de no incidir en ejemplos etnográficos para cada uno de ellos y nos vamos a mantener un poco en el plano de la abstracción, pese a que pueda ser un poco difícil la transmisión, pero yo creo que en la conversación que se dé a lo interno o al externo de esta conversación puede situar estos conceptos. Nuestra preocupación entonces aquí es traducir esta reivindicación del futuro en un método más o menos programático para pensar el futuro dentro de la antropología y las ciencias sociales. Nuestra afirmación es que nuestro concepto de presente como presente deriva del futuro, que sin un concepto de futuro, el presente deja de existir como tal. A nivel experimental puede ser difícil distinguir una a la otra, la esperanza, la expectativa. Sin embargo, las distinciones heurísticas nos permiten un análisis más detallado de las formas y medios porque las orientaciones temporales configuran la acción. A partir de la experiencia individual, sostenemos entonces que el tiempo puede percibirse colectivamente. Estamos viviendo todos un tiempo como quizás nunca en la historia de la humanidad, en el cual el horizonte eventual es compartido por la humanidad completa. Nadie escapa de lo que está pasando. Y podemos tener la sensación de vivir dentro de un periodo que tiene una temporalidad particular con un conjunto de orientaciones. A nivel comunitario, los espacios temporales y sus efectos se describen a menudo en términos en la lengua común, como tiempos de guerra, tiempos de prosperidad, un tiempo de pandemia. El filósofo Theodor Szatzky denomina esta experiencia colectiva de tiempo efectivo como espacios de tiempo vernáculos, una forma de pensamiento de época que identifica ciertas estructuras afectivas, características y teleológicas. Para Szatzky, un espacio temporal incorpora fines, proyectos, acciones y combinaciones de los mismos que los participantes deben o deberían perseguir aceptablemente. Por ejemplo, vivir en el tiempo del coronavirus puede evocar pánico, especulación apocalíptica y quizás, incluso, lo que debemos evitar, resignación. En un momento de crisis puede no haber esperanzas que surjan. El presente puede sentirse alargado e ineludible, el futuro vacío. Son tiempos que requieren o inducen respuestas colectivas. Si no las damos, vamos a tener las consecuencias y producen sus propias orientaciones temporales afectivas, dando al espacio temporal vernáculo su propia resonancia, ritmo y velocidad futura. A veces el futuro parece estar al alcance de la mano y con forma tangible en el presente. Otras veces es poco más que un nebuloso sueño parcialmente formado, situado en una tierra lejana. Las orientaciones que tenemos hacia el futuro pueden hacer que el futuro parezca maleable, la aspiración y la esperanza, o grabado en piedra, el destino.
capturan la montaña rusa de deseos y miedos que habitan en cada uno de nosotros. Si bien las orientaciones implican una planificación dinámica hacia el futuro e imaginarlo puede ser difícil, también suelen implicar el colapso o el agotamiento de esos esfuerzos de pensarlo. Momentos de estasis o estancamiento temporal en que la esperanza puede convertirse en apatía, la planificación frustrada en desilusión y la imaginación en fatiga. Los invito a girar su cabeza hacia el espacio donde están. Ustedes probablemente están en su propia casa debido a la situación, un espacio de familiaridad como lo estamos mientras estamos en cuarentena. Delante de nosotros probablemente también hay un escritorio que necesita ser limpiado de los restos de otro proyecto o de esta conversación y una estantería más atrás o en otra habitación que se debe llenar con anticipación de algún reordenamiento que hagamos en nuestra casa. En otra habitación está el zumbido, por ejemplo, de una lavadora, de una excursión llena de ropa, de una excursión reciente hacia el espacio público y recordándonos que no vendemos la casa hasta que el ciclo haya terminado, sea todo aséptico ahora y la ropa se haya ido a la secadora. Fuera de la ventana, a cierta distancia, está probablemente el zumbido de la vida urbana, la construcción aparentemente interminable de la ciudad, y más cercano podemos tener los pájaros que cantan y por un momento revolotean en un vuelo fuera de la trayectoria del acontecer humano. El escritorio, la estantería, el ruido de la construcción, el canto de los pájaros y el parpadeo de esta pantalla a través de la cual nos miramos son todas las materialidades que involucran y nos incrustan en temporalidades, en capas enredadas pero separables. Cada una nos involucra en orientaciones temporales de diferente profundidad y urgencia. A veces estas orientaciones que requieren que actuemos, mientras estamos otras veces, como el proyecto de construcción interminable, son orientaciones que simplemente ingresan a nuestra conciencia, pero no parecemos registrarlo, están como en el fondo. Esta charla busca rastrear formas en que la antropología puede examinar tales orientaciones. La idea es abrirnos a la idea de preguntarnos cómo esta conjetura filosófica puede darnos la forma en que actuamos juntos en nuestras orientaciones hacia el futuro. La afirmación central con la que nos podemos quedar, independientemente de lo que se diga, es que nuestro concepto del presente como presente se deriva del futuro, que sin un concepto de futuro, lo presente deja de existir como tal. Esto no es una afirmación radical y de hecho otros pensadores lo han dicho de forma similar. Sin embargo, nuestra preocupación es traducir esta afirmación en un método más o menos programático para pensar sobre el futuro de la antropología, dentro de la antropología. Pensando en el dilatamiento de la pandemia en el tiempo, en la prolongación de sus medidas, de su impacto, estamos en estos meses constantemente y cada día a día resignificando el futuro. Los gobiernos toman medidas y las dejan a la semana siguiente o retoman dependiendo de materialidades muy claras, de las pruebas, la cantidad de enfermos, la cantidad de insumos médicos, de las reservas alimenticias, etc. Como científicos sociales o activistas, ¿cómo hacemos para examinar algo que aún no existe? No hacemos ejercicio futurológico. ¿Cómo entendemos entonces su relación con la acción de la vida cotidiana? Nos parece útil entonces pensar en este efecto del futuro como orientaciones. Si volvemos al momento de mirar hacia arriba de nuestro espacio, nuestro libro, nuestras estanterías, etc., los pájaros cantados, a menudo coexisten, pero ocasionalmente encontra diferentes trayectorias hacia el futuro. Este argumento se construye a partir de una tradición filosófica particular que va desde Aristóteles hacia Martin Heidegger o Theodor Szatzky y el materialismo especulativo que ha entendido la temporalidad como inherentemente teleológica. Como hemos comentado anteriormente, esto no es la teleología del evolucionismo y el progreso ha hecho que los antropólogos no se preocupen por los fines, más bien una teleología abierta e indeterminada que se ocupa de la práctica cotidiana. Dicho de otra manera, la impaciencia que se siente esperando el lavado de la máquina o la secadora para terminar en un paseo nosotros fuera de la casa, o la molestia que siento en la prolongación de la pandemia sin fin, ambos comprimen o dilatan el tiempo. Son los efectos producidos por nuestra orientación hacia determinados términos que Szatzky pone de paquetes de prácticas acuerdos. La anticipación como primera orientación. En situaciones como la que estamos viviendo o que hemos vivido en otros momentos de nuestra vida, especialmente puedo hablar del caso venezolano, que es el que conozco, de agitación social y política, lo desconocido puede llegar a la puerta de uno, puede amenazar con cruzarla, como puede amenazar con cruzar el virus nuestra puerta. Anticipamos el impacto
del virus en nuestra comunidad más cercana. En situaciones de calma y social y política o de salud, el futuro parece ser empujado hacia más lejos. En este sentido, el grosor del presente, como Husserl lo llamó, siempre está relacionado con lo desconocido, con algo que no podemos ver. La anticipación entonces es más que simplemente esperar que algo es el acto de mirar hacia adelante, lo que también me empuja en la dirección hacia el futuro y prepara el terreno para que ese futuro ocurra. A diferencia de la expectativa, de la que ya vamos a hablar, la anticipación contiene específicamente el sentido de ser empujado o presionado hacia adelante, donde el pasado es llamado a nuestro movimiento hacia el futuro para construir el presente. Si volvemos a nuestra analogía de los umbrales cotidianos, podríamos pensar en un ejemplo de saber que nuestra pareja está llegando a casa. Cuando nosotros llegamos sabemos que cuando vamos a llegar a nuestra casa en la tarde, esperamos a que nuestra pareja esté ahí, sin tener que preguntarnos si va a estar ahí o no. La anticipación, por otro lado, sería la conversación que tenemos en nuestra cabeza para explicar la reacción que creemos que pueda tener nuestra pareja cuando lleguemos tarde a la casa. En el primer caso, el futuro permanece a distancia, aunque estemos relativamente seguros de su aproximación. En la anticipación, sin embargo, no solo nos preparamos, sino que también presionamos hacia el futuro, promulgando y, por tanto, tirando del futuro hacia el presente. A nivel colectivo, la anticipación nos ayuda a entender un efecto particular, una dimensión temporal que requiere una respuesta colectiva. A menudo hablamos sobre tales tiempos en lo coloquial: un tiempo de paz, un tiempo de guerra, un tiempo de hambre, un tiempo de crisis, un tiempo de pandemia. Estos son tiempos que requieren inducir a respuestas colectivas. Sugerimos que esta dimensión afectiva del tiempo tiene el efecto de parecer dilatar, anticipar o detener o comenzar el futuro y, por lo tanto, la temporalidad. Esta dimensión afectiva se manifiesta en lo individual, pero a menudo se experimenta de forma colectiva. Todos vivimos juntos a través de los tiempos de guerra, de paz, etc. Y ahora vivimos el tiempo de la pandemia. Esto nos trae el concepto de inspiración heideggeriana de la indeterminación teleológica. Mientras que a nivel individual la anticipación impregna las acciones de la vida cotidiana, a nivel colectivo encontramos que la anticipación está vinculada a momentos particulares de incertidumbre o amenazas futuros. Sin embargo, hay momentos en el que el futuro no puede ser anticipado, parecido a lo que estamos viviendo, cuando no hay recursos para pensar en el futuro que podría ser. En tales momentos el presente se vuelve extraño para nosotros en su presencia, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, entonces el presente no parece ser inscrito dentro de la normalidad y nos cuesta pensarlo. En estos tiempos son los que en la lengua vernácula describimos como crisis. Y en los ejemplos dados aquí puede resolverse mediante la movilización de lo olvidado. Hoy en día podemos pensar, como seguramente algunos lo hemos hecho, sobre la pandemia de 1918, cosa que prácticamente nadie vivo recuerda, pero que cada vez más traemos a colación en nuestros análisis para pensar lo que puede ser el futuro de la pandemia. La expectativa como segunda orientación. Básicamente la expectativa, los deseos colectivos de normalidad o de extrañeza de la vida cotidiana es lo que hace que los deseos colectivos de normalidad se conviertan en rutina. Se define lo normal en estos casos en los que la gente percibe y describen colectivamente que experimentan una pérdida de la normalidad, como la que estamos viviendo ahorita. Entonces, ya no estamos fuera de la normalidad e incluso hablamos de una nueva normalidad. Es interesante precisamente porque necesitamos salir de lo normal para formular la existencia de un nuevo normal. Lo que proponemos como futuro crea lo normal en tal descripción. Si no es por la irrupción de la pandemia, no pensamos en la normalidad. Es la expectativa de la expectativa de que el horizonte permanecerá abierto, inalcanzable, pero visible. De la misma manera que un horizonte conceptual define una expectativa teórica del límite del mundo tal como lo conocemos, asimismo, la expectativa define lo que significa tener un futuro. Esto no significa que lo inesperado no ocurra, ya sabemos eso. De hecho, nosotros les describimos las formas en que lo esperado contiene también la posibilidad de que lo que esperamos puede de hecho no suceder. Por ejemplo, el descubrimiento de la vacuna, como una promesa que puede ser rota, por lo que la expectativa puede no resultar como esperamos y en su lugar puede ser recibido con sorpresa. Es la sorpresa, como dice Derrida, lo que crea la eventualidad del evento, algo que puede ser enfrentado por el quizás
o tal vez si conseguimos la vacuna, pero que se base en lo inesperado. Mirando entonces en las comunidades la relación entre lo esperado y lo inesperado, que en el nivel colectivo, vemos cómo lo inesperado puede ser en sí mismo rutina, porque estamos constantemente esperando lo inesperado. En Venezuela, que vivimos en una situación de crisis humanitaria compleja, siempre estamos esperando algo que irrumpa en el horizonte de posibilidades. Se va a ir la luz, se va a ir el agua, y no tenemos una forma de programar lo que va a pasar. Por poner un ejemplo musical que da Bachelard, la expectativa es como una melodía, ¿no? Solo puede ser en la repetición de una melodía la que nos damos cuenta de que esperábamos que se volviera a repetir el coro de esa melodía. Así que solo en la pérdida de la felicidad que entendemos es que podemos ver lo que esperábamos en primer lugar. Hasta que yo no tengo la pérdida de mi normalidad, no puedo pensar ni tener expectativas sobre el porvenir. Es en tal sentido entonces que la expectativa puede fundamentar la vida cotidiana a través de anclarlos con tales sentidos que dice Bachelard, vagos y viscosos de cómo las cosas deberían ser. La promesa del tiempo que se convierte en una expectativa consciente solo en el tiempo pasado. A nivel colectivo entonces, esto sugiere que a diferencia de los espacios temporales vernáculos basados en la orientación de la anticipación, que habíamos hablado, tiempos de paz, de crisis, de guerra, la expectativa crea espacios de tiempo que son siempre una promesa, siempre prospectiva, lo nunca realizado. Es un telefecto de la virtualidad que sugiere Bachelard, ancla la vida normal. Ahora llegamos a la brecha entre el intervalo, o pausa entre la expectativa y la anticipación, que es la especulación, el momento lleno de conjetura, el abanico de posibilidades que se abre. A nivel comunitario, hemos sugerido que la especulación florece en momentos de transición percibidos como crisis, momentos en que las expectativas están destrozadas y el presente se vuelve extraño porque parece que estamos atascados en él, incapaz de anticipar al día siguiente. El tiempo de coronavirus es un buen ejemplo del teleefecto de la especulación producido cuando se espera. Los futuros parecen estar truncados y otros futuros no son completamente imaginables. Los proyectos, acciones y fines que ahora son aceptables perseguir han cambiado. En este sentido, una serie de discursos sobre la salud, las naciones, el control de la ciudadanía, la privacidad, la soberanía nacional han pasado a primer plano en el debate público y dejando la normalidad como un objetivo hacia el que los gobiernos están encabezados, volver a la normalidad. Como resultado, algo ha cambiado, como una época de la afectividad del tiempo. El mundo coronavirus sin duda se siente diferente que antes. Sin embargo, esta confianza también puede pasar de la especulación, de la acción del gobierno o de las comunidades al engaño, de la potencialidad positiva de conseguir una vacuna a la actualidad negativa de no conseguirla y la prolongación de la pandemia en el tiempo. Para entender mejor esto, pasamos al siguiente orientación de la potencialidad, donde el presente parece estar preñado del futuro. La existencia de la potencialidad junto a la actualidad es lo que podemos llamar la otra cosa junto a la realidad, como una inversión de la virtual, un tiempo que está más allá del tiempo y una virtualidad que define los límites de cualquier espacio temporal. El aspecto emergente de la potencialidad, la posibilidad que todavía no se manifiesta, puede no llegar a realizarse. También hace que las potencias colectivas se organicen. La alianza inherentemente política entre gobiernos y poblaciones para enfrentar la pandemia. Hay que tomar decisiones para realizar algo. Ignorar a realizar de la potencialidad de lo que estamos viviendo puede tener consecuencias éticas. Una vez que el conocimiento de la vacuna o de la mascarilla, como la tecnología de salud, estén disponibles para corregir o mitigar la pandemia, no es responsabilidad ética hacerlo. ¿De qué manera estamos éticamente responsables de crear o preservar la vida cuando el potencial para hacerlo está en nuestras manos? ¿En qué circunstancias entonces puede la potencialidad servir como un sustituto de una política que dirige nuestro futuro sobre la base de un presente en ausencia, un virtual todavía no hay vacuna? Además, ¿qué sucede cuando la potencialidad no se realiza? Cuando la emergencia, el ser del devenir, nunca da lugar a la pretendida vacuna o futuro anticipado. Sugerimos que el futuro puede tomar la forma del vacío y agotamiento, cuando el potencial no se materializa como se espera o deseaba, o no
no se materializa el hecho de que nuestro aislamiento social tiene las consecuencias queridas en la proliferación de la enfermedad. Esto puede llevar, y lo estamos viendo en algunos países, al abandono y a la apatía. Ya de repente no te pones la máscara igualmente, sales y no te lavas las manos porque ya te estás acostumbrando. Sin embargo, como debería quedar claro, la potencialidad de ser realizado también puede llevar a la esperanza y el anhelo. Y aquí para terminar, la esperanza, ¿no? Que es una cosa que tenemos que, como dice María Luisa Campos, hay que cuidar la esperanza, ¿no? Una de las grandes contribuciones de la cultura norteamericana, y aquí estoy haciendo un poco un riff sobre nuestro Elvis de la teoría social, Slavoj Žižek, son los chistes medio vulgares de médicos que dicen: la mala noticia es que tienes un cáncer terminal y que morirás dentro de un mes. La buena es que también descubrimos que tienes Alzheimer y habrás olvidado la mala noticia cuando llegues a casa. Tal vez deberíamos tener el mismo enfoque con respecto a la política, al activismo radical que necesitamos para reconfigurar el mundo tras la pandemia. Después de tantas malas noticias, después de haber visto tanta esperanza brutalmente aplastada, como el poema de Zafra que estaba en las comunicaciones acá, el futuro parece una traición, te abre el espacio de la acción radical. Estamos divididos entre los extremos de Maduro y Trump y las izquierdas y las derechas populistas. Uno estaría tentado a afirmar que ninguna acción de este tipo radical tiene posibilidades de éxito, que estaba condenada desde el principio, que toda esperanza de un cambio real y efectivo, Max, ese es mi perrito, disculpen, eso es una potencialidad que emerge, ¿no? Que el perro ladre durante la charla. Si bien, para terminar, Marx proporcionó un análisis insuperable de la forma en que el capitalismo se perpetúa a sí mismo. Su error consistió en contar con su colapso final y en no entender que emerge más fuerte de cada crisis. Esta crisis no es más que un prolongado proceso de decadencia y desintegración, sin una superación hegeliana a la vista, sin ningún agente que dé un giro positivo a esta decadencia. La paradoja de nuestra situación es la siguiente: mientras que la resistencia al control ciudadano y la vigilancia que proviene de la pandemia y que parece ser un síntoma del capitalismo global y los autoritarismos, capitalistas o no, que despiertan la pandemia, fracasan de nuevo y siempre para detener su ascenso. Permanecen extrañamente desconectadas de las numerosas manifestaciones que sin embargo señalan la desintegración progresiva del orden que estamos viviendo. Casos Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? O sea, son como síntomas que vemos de una especie de dos tendencias: la resistencia hacia el sistema y la autodestrucción del mismo, que avanzan en dos planos diferentes que no podrían reunirse. ¿Cómo se puede producir entonces una transformación social? Ciertamente no en la forma de victoria triunfal de que vencimos la pandemia, o incluso como resultado de estas catástrofes que ahora son ampliamente debatidas y anunciadas en los medios de comunicación, sino como dice la Biblia, y aquí termino, como un ladrón en la noche. Un ladrón en la noche, como dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos una destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y no escaparán. El verdadero valor entonces de nosotros, dentro de nuestra orientación hacia el futuro tras la pandemia, no reside en imaginar una alternativa, sino en aceptar las consecuencias del hecho de que no hay una alternativa fácilmente identificable. El sueño de alternativa es un signo de cobardía teórica y política. Funciona como un fetiche que nos impide pensar en nuestro callejón sin salida en el cual nos estamos presentes. En resumen, la verdadera valentía es admitir que la luz al final del túnel no es solo la luz de otro tren que circula, no es otra cosa que la luz de un tren que circula en dirección opuesta. Sin embargo, una cosa es cierta: la última utopía, el pensamiento más utópico que puede existir hoy en día, y la pandemia lo hace tangente, es pensar que si no hacemos nada y simplemente buscamos mantener con prudencia el orden existente al cual estábamos antes, el mundo seguirá tal como está, cuando la realidad evidentemente es otra.
no hay una normalidad a la cual volver, y si seguimos igual, el mundo sufrirá las consecuencias. Eso es más o menos todo por hoy. Disculpen la abstracción, pero creo que tuve un poco de claridad en lo que quería decir. Mi fetiche preferido es tomarme demasiado tiempo como para no permitir preguntas, pero si la conversación se da, adelante. Hay frío por el sur. Ya, Juan se volvió con esto. Ok, bueno, vamos a darles un espacio para, si tienen algunas preguntas, poder... ¿me escuchan? Ok. Bueno, si tienen algunas preguntas para poder... pueden ponerlas en... desmutearse y hacer una pregunta por allí. Tienen permiso de quitar ahora el mute de sus micrófonos. Perfecto, así me gusta. Todas en regla. Ah, yo entendí que sí había preguntas, pero no, era sí que sí se escucha, ya entendí. Bueno, nada, si no tienen preguntas, yo creo que podríamos pasar... bueno, yo creo que yo sí podría hacer algunas preguntas. Ah, mira, no, ahí se están preguntando. Pero pueden, Marianela y Eugenia, pueden quitarse el mute y preguntarles a ustedes mismas. Hola muchachos, gracias por toda la información compartida. Quería saber si tienen alguna referencia o recomendación para leer en base al tema y bueno, seguir la conversación leyendo y pensando. Perdón. Perdón, disculpen. Voy con las preguntas. Primero, a Eugenia López. Primero, a las fuentes primarias. Como dije, yo no quise hacer aquí nada original, sino hacer de un tema muy denso de propuestas teóricas ahorita de la antropología, que surgieron de unos congresos sobre pensar el futuro, ¿no? Particularmente los trabajos de Rebecca Bryant y Daniel M. Knight, que te puedo hacer llegar. Eugenia, muchas gracias por tu participación, qué bueno que estés aquí, totalmente inesperado, amiga de toda la vida. Por otra parte, la pregunta de cuál era la referencia de Bachelard. Eso es un texto de Bachelard que se llama Dialéctica de la Duración. Bachelard siempre es un poco oscuro, en mi opinión, en sus textos, pero es una buena lectura. Y esta es una pregunta un poco más difícil. Desde el punto de vista antropológico, ¿los cambios post-COVID afectarán la movilidad humana? Bueno, es una potencialidad que el COVID cambie la movilidad humana. Es decir, no pareciera presentarse en el horizonte que por lo menos en los próximos, ya lo está haciendo,
las fronteras están cerradas en muchos países y la movilidad no está seriamente limitada. En este sentido, valga mi raíz marxista de pensar en el fetichismo de la mercancía. Yo sé que parece ahorita como una especie de abrupta curva a eso, pero recordemos que Marx decía, ¿no?, que mientras más se fetichizan las cosas, más se despersonalizan y cosifican las personas. Pareciera apuntar un poco a lo que estamos viviendo, en el cual, aunque haya fronteras cerradas, estamos viviendo un momento de mayor intercambio comercial por drones, por delivery, por medidas impersonales en que las mercancías se siguen moviendo, pero nosotros estamos cada vez más aprisionados. Caso Europa, ¿no? O sea, rutinariamente los que hacen la recolección de la agricultura son personas que no viven en los países, en Francia, en Inglaterra, sino que vienen de Rusia, de Europa del Este, para llegar hasta Europa y hacer el trabajo, ¿no? ¿Quién ahora hará ese trabajo? ¿De dónde saldrá la labor necesaria para mantener el sistema que tenía bastante necesidad de la movilidad dentro de esa necesidad de trabajo? Espero haber respondido un poco a esas preguntas. Dialéctica de la distancia, de Bachelard, los trabajos de Rebecca M. Bryant y Daniel M. Knight para Eugenia, y los papers que se dieron en el congreso que ellos auspiciaron. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por participar en Pensar la Distancia. Hoy pensamos la distancia que nos separa del futuro. Y bueno, hasta luego. Bueno, si no tienen más preguntas, creo que ya vamos a irnos en preparación a la próxima conversa, que es la de construir y componer desde el cuerpo. Muchísimas gracias por asistir. Vamos a grabar todo esto, como les dije antes, y subirlo a nuestro canal de YouTube, así que estén pendientes por allí. Y por ahí también les vamos a estar mandando una pequeñita encuesta para que evalúen nos den su opinión acerca de la conversación, ¿sí? Estoy mute. Dios mío, tengo 2 minutos hablando sin sonido. Disculpen, por favor. Que les decía que muchas gracias por estar aquí y que bueno, vamos a estar subiendo esta charla a nuestro canal de YouTube para que estén atentos por allí si quieren volver a repetirla, repasarla y compartirla. Y ahora vamos ya a prepararnos para entrar a la sala con el ESI para componer y construir desde el cuerpo. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este primer encuentro.